bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. También está aquí la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet, mi hija. Vamos a orar para presentarle al Señor esta noche esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, para suplicar tu gracia, tu presencia, tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, y en la vida de cada uno de los que escuchen tu palabra. Ministranos, háblanos, tócanos. Danos una palabra que sea de edificación, de consolación, de exhortación, Señor, y que sea palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Señor, envía de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación, y que podamos recibir esta palabra en nuestro espíritu, y que de ahí, Señor, vaya a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro corazón y a cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, a fin, Señor, de que podamos obedecer tu palabra. Muchas gracias. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a tratar de avanzar esta noche. Para mí es importante que, pues, normalmente trato de dar todo el tema, pero pues a veces no es posible, pero usted puede investigar, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra del Señor y a lo que el Señor le va dando a través de estas prédicas. Vamos a hablar, hermanos, de las concesiones divinas. Ya hemos definido qué son las concesiones. Es algo que se pide o se desea, algo que Dios da, algo que Dios concede. De ahí viene la palabra concesión. Concesión viene de la familia de la palabra conceder. Entonces, yo con la ayuda del Señor, o el Señor me puso pues a hablar de este tema a raíz de un tema que el apóstol Sergio Enríquez estuvo compartiendo, y fue solamente una palabra que él dijo: concesiones, y ¡pum!, me llegó ese rema, y entonces me di a la tarea de ver estas concesiones. No sé si se alcancen a ver allá, hermana Yamilet, pero las concesiones, aquí tengo anotadas 20. Los hijos, las fuentes de las aguas, las peticiones, la victoria, el éxito, la enseñanza revelada, la libertad del temor, la intercesión, la llenura del Espíritu Santo, las señales y prodigios, la vida de los que viajan con nosotros, la misericordia, la revelación, el servir, los dones del Espíritu Santo, la herencia, el creer y padecer por Cristo, el arrepentimiento, los 5 ministerios del Señor, y las vestiduras de la iglesia, o las vestiduras de bodas. Esas son 20 concesiones que, pues, con la ayuda del Señor encontré en la palabra. Entonces vamos a hablar. La verdad va a estar difícil que las terminemos hoy, pero esta semana terminamos más o menos de hablar estos puntos. Así que, siendo ya 5 minutos de este tiempo, y ya me quedan 50 para poder compartir esta palabra. Vamos a hablar acerca de la concesión del éxito. El éxito. ¿Cuánta gente no quisiera tener éxito en la vida? Yo quisiera ser una persona exitosa, pero habríamos que definir la palabra éxito desde el punto de vista de Dios, y no desde el punto de vista del mundo. Entonces, hermanos, aquí encontramos un texto, Nehemías 1:1, en donde Nehemías dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito. Fíjese que esa palabra éxito es prosperar, tiene que ver con prosperidad,
Concede ahora buen éxito a tu siervo. Entonces, éxito tiene que ver con prosperidad, pero no solamente, o más bien, primeramente, una prosperidad espiritual y seguidamente una prosperidad en lo material, en lo económico, en lo físico. Pero primeramente tiene que ser una prosperidad espiritual. Entonces, esa palabra es interesante, ¿verdad? Entonces, la palabra éxito. Entonces, buscando ya en otras versiones, en la Biblia CJ, lo traduce de esta manera. Dice, concede ahora, te suplico, gracia. Hallar gracia ante los ojos de Dios, hermanos, es que Dios se agrade de nosotros. En el término bíblico, entonces, la palabra éxito tiene que ver con que Dios se agrade de nuestras vidas. Entonces no se trata, ¿verdad?, nada más de prosperar material, económica, incluso en cuanto a la salud, en lo físico, sino que se trata de hallar gracia ante los ojos de Dios. Eso es éxito. El éxito en la vida no consiste en tener, ¿verdad?, una gran empresa, una hermosa casa, carros hermosos, sino que tiene que ver con agradar a Dios, que encontremos gracia ante los ojos de Dios. La Biblia hispanoamericana dice, haz prosperar hoy a tu siervo. Entonces la prosperidad es importante, pero ahí yo veo un punto más que tiene que ver con servir a Dios. Haz prosperar hoy a tu siervo. Entonces, servir a Dios, hermanos, eso es parte del éxito. Quien no sirve a Dios y le sirve al mundo o le sirve a sus propios intereses o egoístas, hermanos, entonces no está prosperando. Tal vez en el aspecto material, en el aspecto económico, que mucha gente se enamora de ese tipo de éxito. Pero servirle a Dios es el éxito. Ese es un éxito muy grande porque Dios nos está tomando en cuenta para ser parte de su gabinete espiritual, no político, sino espiritual, de sus siervos. Y el Señor quiere prosperarnos con bendiciones del cielo, bendiciones espirituales y bendiciones terrenales también. Ya lo vimos hace, creo que fue el lunes, hablamos de las fuentes de arriba, las fuentes de abajo, y las fuentes de abajo se dividen en dos grupos: las fuentes de arriba, de terrenales, pero de la superficie de la tierra, y que tienen que ver con material, física y económica. Pero también las fuentes de abajo, del abismo, que tienen que ver con aquellas cosas que son aparentemente malas, pero que vienen a redundar en bendiciones para nosotros. Es decir, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, eso tenemos que grabarnos. Luego, la Biblia latinoamericana dice, haz que hoy le vaya bien a tu servidor. Entonces, que nos vaya bien ya es un éxito. Tiene que ver con el éxito. Que todas las cosas que emprendamos, habiendo tomado en cuenta previamente al Señor, nos vaya bien. Que podamos tener éxito, hermanos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Una persona que tenga éxito en empresas, pero que su familia se echó a perder, su hogar, su matrimonio se desbarató y llegó a la ruina, no puede ser o no puede calificarse como alguien con éxito. Eso es necesario que lo entendamos, que nos vaya bien de forma integral en todas las áreas
de nuestra vida sabiendo que estamos agradando al Señor. Entonces, aquí lo más importante, hermanos, en cuanto al éxito, es que nosotros aseguremos que estamos hallando gracia ante los ojos de Dios, que estamos agradándole al Señor. Entonces pasamos al siguiente punto. Pero antes de eso, el Señor nos concede su gracia. Es una concesión de parte del Señor, hermanos, que nos está ofreciendo. Él nos está ofreciendo que le agrademos. La prosperidad. Por eso dice el Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Entonces tiene que haber una prosperidad primero en el alma para que entonces todo lo demás tenga un buen cimiento y pueda crecer y pueda llamarse prosperidad verdaderamente. Eso es un punto importante. Ahora, la concesión de la enseñanza revelada. Estudiar la Biblia, hermanos, es muy importante. Investigarla. Pero también se requiere la intervención del Espíritu Santo. Leer la Biblia no es lo mismo que estudiarla. Estudiar la Biblia es escudriñarla, es investigar. Pero investigar con la ayuda también del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo fue el que inspiró a hombres santos a escribir las Sagradas Escrituras. De manera que el autor debe estar en el momento que uno está leyendo este libro. Se dice que la Biblia es el único libro donde el autor debe estar presente para explicarlo. Entonces veamos qué dice la Biblia, hermanos, y cuál era la oración de David, el rey David. Salmo 119, 29 dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. ¿A qué se refiere el salmista con eso? Él quiere que se aparte de él el camino de la mentira y que en su misericordia, en la misericordia de Dios, Dios le conceda su ley. ¿A qué se refiere? Veamos entonces, la Biblia Dios habla hoy, dice: y favoréceme con tu enseñanza. Aquí el salmista está diciendo: permite que yo tenga el favor tuyo para entender, obedecer, o sea, practicar la enseñanza que está en tu palabra, en tu ley, que yo pueda entender el espíritu que hay en esta palabra y no solamente la letra. La Biblia, hermanos, es el logos de Dios, pero en el logos de Dios hay un rema, una palabra que es revelada y que la necesitamos para nuestro diario vivir, y ese es el pan nuestro de cada día. No es aprenderse o leer, ¿verdad?, todo un capítulo, 2 capítulos por día para que en el año, en los 365 días del año, podamos decir: ya me leí toda la Biblia. Sino que se trata de escudriñarla. Mire bien, la Biblia, en lenguaje sencillo, dice: por favor, enséñame tu palabra. Qué tremendo, hermano. Y esa debe ser nuestra oración, debe ser nuestra plegaria: enséñame tu palabra, enséñame, Señor, lo que dice ese texto. Porque, hermano, no es nada más pues de leer sí, aquí dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Pero ahí hay un mensaje encriptado. Por eso tenemos que orar y decir: Señor, enséñame tu palabra, concédeme la enseñanza, concédeme el rema, la palabra revelada
Aquí dice en la palabra de Dios para todos, David o el salmista dice, y guíame con tus enseñanzas. ¿Sí? Enséñame esa palabra y por esa palabra guíame. La Biblia ahora dice, y hazme la gracia de que viva según tu ley. Entonces aquí hay una enseñanza, hermanos, dentro de este texto. Está diciendo, quiero que me favorezca con la enseñanza, enséñame, revélame esa palabra, enséñame esa palabra y por esa palabra revelada guíame, pero dame la gracia de que yo viva conforme a tu palabra. Fíjese qué interesante, porque muchos años después, el Señor, allá en Mateo capítulo 13:10, los discípulos acercándose le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Fíjese que el Señor enseñaba con figuras, enseñaba a la gente, siempre les habló con parábolas. A las multitudes les hablaba con parábolas. ¿Pero por qué? Ellos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces el Señor respondiendo les dijo, porque a vosotros, ¿a quiénes? A los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Aquellos que ya se entregaron al Señor, ya se arrepintieron, ya se convirtieron, ya nacieron de nuevo, ya se bautizaron y ahora están recibiendo el discipulado, la enseñanza revelada. Aquellos que se les está enseñando los misterios del reino. Y esa es una concesión que Dios le da solamente a los que se dejan enseñar. Porque hay mucha gente, hermano, orgullosa. Yo reconozco que cuando yo salí de la licenciatura en teología, yo dije, ahora sí, porque a mí me enseñaron que yo era parte de la crema innata de la iglesia en México y que era de los que habían salido con una enseñanza teológica tremenda. Pero luego, hermanos, cuando el Señor me muestra y me permite, hermanos, llegar a esta cobertura y encontrar que hay mucho más tesoro del que yo pensaba que había en la Biblia. Y entonces el Señor le dice, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, hermanos, la palabra revelada, la enseñanza revelada es para los que se dejan enseñar, para los que reconocen su necesidad de aprender, para los que ponen interés en la enseñanza. Bueno, está claro. Ahora veamos. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, dice el apóstol Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, esta es una concesión que a otros no se les da. Se les da a los que son discípulos, a los que se dejan enseñar. Y nosotros, hermanos, aun cuando seamos pastores, ministros, debemos tener una paternidad espiritual que nos esté discipulando constantemente. Por eso, y necesitamos pedir al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Porque a veces, hermano, cuando yo estoy orando y digo, Señor, concédenos espíritu de sabiduría y revelación, hay gente que dice, Padre Santo, ¿qué será que está pidiendo este? Está pidiendo un espíritu. Hay poder, han de ser espiritistas. No, el Señor reprenda eso, hermano. Lo que pasa es que hay gente que ignora muchos textos y no lee la Biblia, solamente la lee para presentar en el templo. Cuando le dicen capítulos leídos,
5, dice. ¿Y de esos 5 qué entendió? Nada. Pero yo leí 5. Entonces, aquí dice espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitamos pedirle al Señor esto. Amén. Es una concesión. Ok, veamos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, dice 1 Corintios 2:12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, hermanos, este tema de las concesiones no es un invento del pastor José Manuel o de esa iglesia Ebenezer. No, no, no. Dios nos ha concedido el espíritu de sabiduría y de revelación, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos con toda seguridad lo que Dios nos ha concedido. No escuché el amén. Será porque usted está allá en su casa y yo acá, ¿verdad? Pero puede decir un amén, y ya la hermana Orgalidia, cuando vea que usted puso amén, ella va a decir amén, va a decir. ¿Ven? Ok. Pasamos entonces a otra concesión, la concesión de la libertad del temor. Hermanos, amén, ya llegó un amén. Entonces, mire, a la iglesia se le ha concedido la libertad del temor. Mucha gente vive preso del temor. Le voy a comentar algo, ¿verdad? Que yo admiro, pues, no sé, ¿verdad? No he platicado acerca de su fe, pero hay un doctor aquí en Cunduacán que, pues, es eficiente en su trabajo. Y cuando llega la gente con COVID a atenderse, él no se pone el cubreboca. Y agarra y él atiende a cada uno de nosotros. A él ya le dio el COVID. Ya también se vacunó y todo lo que sea, pero lo que tenía que hacer. La cosa es que a mí me llama la atención que él no tiene miedo. Tengo un yerno que también es por acá anda, husmeando entre la cocina. que también es enfermero y trata a la gente con del virus sin miedo. Y yo le preguntaba al doctor, ¿cómo le hago yo como maestro y como pastor? Tengo que atender a gente con COVID. Y me dice, lo primero que tiene que hacer es mantenerse tranquilo, no alterarse, tomar las cosas con calma. ¿Por qué? Porque el miedo es un factor importante que determina que los anticuerpos estén fuertes o bajen. ¿Cómo se llaman eso? Las defensas, ¿no? Los glóbulos blancos. Los soldados que nos defienden. Ahí usted lo está escuchando. Entonces, pero hermanos, pero hay una concesión de parte del Señor para ser libres del temor. Usted y yo ya no tenemos que estar, hermanos, ¿cómo decirlo? No ser esclavos del temor. Lo dijo el hermano aquel que cantaba ese canto, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Mire cómo dice Lucas 1:73. En la Biblia al día. Así lo juró a Abraham nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor. Aleluya. La Biblia al día. Libre del temor. Entonces el Señor nos concedió que nosotros fuéramos libres del temor por la fe. Entonces, mis hermanos, gracias a los hermanos que están diciendo amén. Y dice, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos. El Señor nos rescató de las garras del enemigo. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó del miedo para ponernos y darnos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Mire cómo dice esta versión, hermanos, acá.
Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de dunamis o dunamis. Nos ha dado espíritu de amor. Y hermano, y ese amor es ágape o agape. Y el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Y luego dice, y de dominio propio. O sea que nosotros, gracias a Dios que nos dio el Espíritu Santo, tenemos poder para rechazar el temor. Y el amor de Dios en nosotros. Y cuando hay amor, hermano, el verdadero amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Y luego tenemos dominio propio. Podemos dominar nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pastor, me estoy muriendo. Ay, gente que me... Hermanos, pues si te vas a morir, enfrenta la muerte con valor. Porque bueno, yo encuentro en la Biblia, hermano, que David cuando ya iba a morir, llamó a Salomón y le dijo, Salomón, tú vas a quedar en mi lugar. Se lo estoy parafraseando. Tú vas a quedar en mi lugar. Y empezó a darle consejos. Hermano, se va a morir. Y no se puso a tembelequear porque iba a morir, sino le estaba hablando, porque David había sido un guerrero toda la vida. Había tenido a la muerte de frente y no le había tenido temor ni miedo. Y entonces cuando ya está a punto de entregarlas, a tirar la pata, a morir, entonces David le está aconsejando a su hijo y le está pasando la herencia, hablando en términos espirituales. Y le dice, ¿y sabes qué, Salomón? Pórtate como todo un hombrecito. Imagínense, hermano. Y allá tenemos a Esteban que lo están apedreando. Y cuando lo están apedreando, él está, hermano, gozoso, muriendo. Y sus ojos se abren para ver el trono de Dios y al Hijo. Y todavía dijo, Padre, perdónalos. No les imputes este pecado. No le tomes en cuenta esta ofensa. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos tener dominio propio. O sea, no debemos andar con temor. Es cierto que estamos viviendo en un tiempo terrible, donde debemos, hermanos, ¿cómo decirlo esto? El ser precavido no es ser cobarde. Seamos precavidos, no cobardes. ¿Amén? Eso es, la precaución no quita lo valiente. Amén. Sí, me explico, hermanos. A ver, un amén, un gloria a Dios, un aleluya, para que yo sepa si me estoy explicando. Ok, pasamos entonces a otra concesión, otra cosa que el Señor nos ha concedido, la intercesión. Hermanos, tenemos por lo menos dos grandes intercesores. El primero, dice la Biblia en Lucas 7:3, al oír, primero vamos a ver esta situación que se da aquí. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Mire, el centurión envió unos ancianos de los judíos a pedirle al Señor Jesucristo que viniera y salvara o sanara a su siervo. ¿Qué iban a hacer estos ancianos? Interceder por el centurión. Lucas 7:4. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia. Mire qué hicieron. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. ¿Qué estaban haciendo estos ancianos? Intercediendo. ¿Por quién? Por un centurión romano, por un gentil, por un pagano. Entonces, aquí encontramos, hermanos,
que la gente madura, la gente anciana, espiritualmente hablando, hermanos, debemos interceder por aquellos que no tienen la confianza suficiente para acercarse al Señor. A eso se le llama intercesión. Ahora, le decía hace rato, hay dos grandes intercesores. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este es, hermanos, el intercesor por excelencia. Él intercede. Ahora, tenemos otro intercesor. El Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, allá. Ahora, aquí en la tierra, tenemos en nosotros al Espíritu Santo, el cual dice la Biblia en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que el Espíritu Santo, desde nuestro espíritu, gime cuando estamos en oración. Y ahí, hermanos, hay una intercesión o una oración poderosa que se vuelve una intercesión. Y esa intercesión, hermanos, es poderosísima, porque el Espíritu se comunica directamente con el Padre. Imagínense que, hermano, dijo alguien, cuando voy conociendo la palabra del Señor me doy cuenta que es imposible que yo me pierda. Es imposible que nos perdamos, hermano. Es imposible hermanos, que nosotros terminemos mal. Hay un intercesor a la diestra del Padre y hay un intercesor entre nosotros, que es el Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén, hermana. Entonces, mire, capítulo 4, verso 8 dice, le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Ahora, aquí hay un contexto, ¿sí? Esther está en el palacio del rey. El rey no sabe que hay un enemigo del pueblo de Israel. Hermanos, Amán y otros habían hecho que el rey firmara un decreto donde se decía o se mandaba que mataran a todos los judíos, que los mataran. Pero Esther estaba en el palacio. Entonces le pasaron la copia del decreto. Ahí lo dice, le dieron la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos. ¿Quiénes? Los judíos. Pero ¿qué es lo que iba a hacer Esther? Interceder delante del rey por su pueblo. Por eso los sábados, hermanos, necesitamos orar juntos. Hay por lo menos 3 tipos de oración. La oración personal, la oración en pareja como matrimonios, la oración congregacional. Es importante, hermano. Es necesaria. Por favor, hermanito. Se lo suplico. Mire que hasta el apóstol Pablo rogaba. Hay rogativas apostólicas. Y yo digo, si el apóstol Pablo rogaba, pues deben haber también rogativas pastorales, ¿verdad? Yo le ruego, mi hermano y mi hermana, que tome esto muy en serio y que se conecte los sábados para orar con nosotros.
Ah, yo oro en la casa. Sí, está bien, pero esa es oración personal. Pero yo oro con mi esposo. Está bien, eso es necesario que ore con su esposo o con su esposa. Pero la oración juntos como congregación es necesaria. Amén. Ok. Pasamos a la siguiente concesión. La concesión de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Si usted es un predicador, necesita la llenura del Espíritu Santo. No es nada más, ¿verdad? Investigar y buscar y yo me la sé de todas, aquí hay un diccionario, pero se trata de pedir la llenura del Espíritu Santo. Dígale, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Hermanos, no sé cómo explicarlo, pero el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia poderosa. No, hermano, yo ya fui bautizado con el Espíritu Santo porque sentí una corrientita que pasó. No, hermano. Son ríos de agua viva que fluyen, que descienden del cielo sobre nosotros, hermanos, y nos embisten de poder desde lo alto, que nos llena de la gloria de Dios, de la presencia del Señor, y que, hermanos, ya no vamos a ser los mismos a la hora de predicar, a la hora de hablar la palabra del Señor. Entonces pidamos, es una concesión, es algo que el Señor da, que el Señor otorga, es una promesa. No confundamos, hermanos, el sentir la presencia de Dios con la llenura, con el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, y cuando comencé a hablar, dice, bueno, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Bueno, vamos a quedarnos acá. Hermanos, los discípulos estaban siendo perseguidos, los apóstoles. La iglesia primitiva estaba siendo perseguida. Ya habían sido llenos del Espíritu Santo, bautizados en Hechos capítulo 2. Pero esto les había traído, hermanos, los había movido el tapete. Los estaba atemorizando y entonces se fueron a la oración y pidieron llenura del Espíritu Santo. Hermanos, y todos fueron llenos otra vez. Entonces, seamos bautizados con el Espíritu Santo y pidamos constantemente la llenura en nuestras vidas. Es necesaria, es importante. No se puede enviar a alguien al ministerio si no tiene la llenura del Espíritu Santo. El Señor dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Pero debe haber, hermanos, el interés. Debes interesarte en buscar el bautismo en el Espíritu Santo, pedirle al Señor, lléname, lléname, Señor. Dice el pastor, no, dice la Biblia. ¿Me entiende? Usted lo que tiene que hacer, hermano, cuando yo estoy predicando como su pastor, es escuchar, anotar, investigar y orar. Señor, esta palabra la predicó el pastor, yo la creo, ahora no porque me la dijo, sino porque ya la investigué y es cierto. Dame la llenura del Espíritu Santo. Bautízame. Y entonces, hermanos, yo acabo de leer algo acá. Entonces van a ocurrir sanidades, señales, prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Bueno, entonces pasamos aquí. Esa promesa es para todos. El apóstol Pedro fue a la casa de un centurión romano. Cornelio se llamaba. Hermanos, y dice que cuando comenzó a hablar, ahí está,
cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles, sobre los romanos también, como sobre nosotros al principio, dijo el apóstol Pedro. Hermanos, entonces, esa promesa no es solamente para los judíos, es para nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Y recibiréis poder, dijo el Señor, cuando seas investidos de poder desde lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Tremendo eso, hermano. Y mire cómo dice más acá. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces algunos se quedaron hasta el bautismo en agua, pero hay que seguir adelante, hermanos. Hay que subir otro escalón y ser bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 11:17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahora, hermanos, yo como ministro no puedo estorbar a Dios para que le llene con su Espíritu Santo. Porque hay gente que dice, yo no recibo el bautismo del Espíritu Santo porque el pastor. ¿Yo qué, hermano? Yo quisiera que todos sean llenos del Espíritu Santo, que todos sean bautizados con el Espíritu Santo, que todos profeticen, que en todos se manifiesten un don para que la iglesia sea edificada. Es una concesión, hermano. Bueno, y en esa concesión vienen las señales y los prodigios, ya lo vimos. Por eso ellos oraban, ¿verdad? Y aquí dice algo, hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo, mire, es una concesión, que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Cómo ves? ¿A cuántos les gustaría que el Señor los use poderosamente? Los que digan amén en este momento, vamos a orar por ellos. Y aquí voy a cerrar la oración porque quiero que oremos por usted. Mire, voy a pasar hasta el final, pero recuérdame, hermana Olga Lidia, que vamos a orar por aquellos que quieren la llenura del Espíritu Santo y que le van a pedir al Señor con todo su corazón, hermano. Y el Señor le puede llenar con su Espíritu Santo, hermanos, esta noche, mientras estamos orando, o bien cuando usted esté durmiendo, o al amanecer. El Señor lo va a hacer, pero usted créalo, nada más créalo. Ok, mire, nada más para terminar, la concesión de vestiduras de boda. Yo no sé cuántos de nosotros o de ustedes quieren llegar a las bodas del Cordero. Hermanos, pero los amigos del novio están en las bodas. O sea que una de las de las esperanzas mías es que como amigo del novio yo me encuentre en las bodas. Yo esté en las bodas. Aunque yo no soy novia. Pero usted que ha recibido a Cristo en su corazón, usted es parte de la iglesia de Cristo, que es la novia de Cristo. Y vamos a entregar a la novia. Pero el Señor, para que haya novia, debe haber concesión. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No es que quién sabe si se prepara la iglesia. La iglesia se va a preparar, porque esta es una profecía. Las bodas del Cordero van a llegar y la iglesia, su esposa, se va a preparar, va a estar preparada. Pero dice, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido, se le ha dado una concesión, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Así que mis hermanos, yo le invito para que tomemos esa vestidura que el Señor nos dio, que nos dejemos vestir por el Señor. Esas vestiduras, hermanos, el Señor se la dio a los 5 ministerios para preparar a la iglesia, para vestirla. Déjese vestir, déjese poner cobertura. La cobertura no se impone, se reconoce. Así que yo le invito, hermanos, en esta noche, vamos a orar para aquellos que quieren, hermanos, la concesión de la llenura del Espíritu Santo, que es una de las concesiones que debemos tener. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, yo te ruego esta noche que nos escuches, que nos oigas, Padre eterno, que respondas a nuestra petición. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, ahí donde están nuestros hermanos y nuestras hermanas, envía, Señor, el bautismo con el Espíritu Santo. Llena, Padre eterno, con tu poder. En el nombre de Jesucristo. Padre, tu palabra dice que prometiste derramar tu Espíritu Santo sobre tu pueblo. Dijiste, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Padre, yo te pido que derrames de tu Espíritu Santo sobre tus hijos y sobre tus hijas, sobre aquellos, Señor, que anhelan esta promesa, no por nuestros méritos, sino por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Concédenos, Señor, la llenura del Espíritu Santo. Concédenos, Señor, esa unción poderosa en nuestras vidas y que por mano, Señor, de tus hijos e hijas, siervos y siervas, hayan prodigios, milagros, sanidades, que hayan testigos. En el nombre de Jesús. Levanta en esta congregación hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, con revelación tuya. Concédenos, Señor, todas estas concesiones que hay en tu palabra en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Bien, pues vamos a despedirnos, hermanos. Solamente les voy a pedir que pues mañana vamos a tener nuestro discipulado virtual. Hermanos, la predicación, la enseñanza es importante, pero el discipulado es necesario. La oración también. Yo le invito, hermano. Le pido que se conecte. Recuerde que el discipulado y la oración es en el grupo del Facebook, porque es nada más entre nosotros. Claro, el discipulado trato también de compartirlo fuera del grupo, pero lo que es la oración es entre nosotros, hermanos. Claro que ahí se ve claramente, ¿verdad?, quién está, quién no está, quién se conecta, en qué momento se conecta. Hágalo con amor, mi hermano, háganlo con amor. Estamos pidiendo al Señor que nos guíe, hermanos, para tener nuestro culto presencial el domingo. Yo le invito para que el domingo venga a este culto presencial. Vamos a ver cómo tenemos algunos detalles por ahí con el baño, no con ya de salud. Estamos, gracias a Dios, fuera de peligro, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que usted esté seguro, que haya seguridad en nuestra reunión. Entonces, el domingo a las 10 de la mañana vamos a tener el servicio. Y en la tarde, hermanos, en la noche, yo quiero iniciar una serie de enseñanzas que tienen que ver con la escatología. Yo quiero enseñarle a usted acerca de la escatología,
y quiero ver qué resultados hay, si nos funciona o, eh, o tengo sueños guajiros, ¿verdad? Pero quiero intentarlo. No es pesado porque es solamente una hora y es virtual. Amén. Voy a saludar a los hermanos que están conectados. Préstame el celular. Voy a saludarles, hermanos. Está por ahí el hermano José Manuel Suárez Torres. Ah, soy yo. La hermana Dori Suárez de Leiva. Dios la bendiga. Dori. Hermano Isidro Hernández Rivera. También Dios lo bendiga. Hermano Alberto Torres. También Dios les bendiga. La hermana Laila Ochoa Márquez, o sea, la hermana Oralia Torres López. Laila es un nombre artístico. La hermana Sandy Lisbeth, la hermana Marta Elena Suárez, Dios les bendiga. También está, a ver, ¿quién más está por aquí? La hermana Normita Moreno, Dios me la bendiga, hermana Norma. Está también... ¿quién más? No sé si se me escapa alguien, alguien. No. Si acaso se me escapa alguien, bueno, le pido disculpas. Que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo entonces, hermanos, mañana a las 8 de la noche. Dios les guarde.